Muy buenas noches, amados amigos y hermanos presentes. Es para mí un privilegio muy grande estar con ustedes en esta noche y tener así la oportunidad de saludarlos a todos ustedes aquí en Jalapa, Veracruz, en donde Dios tiene hijos suyos escogidos que han recibido la palabra, el mensaje del Evangelio del Reino. En esta noche quiero leer en San Mateo capítulo 11, versos 25 en adelante, capítulo 11, verso 25 al 27, donde dice la Escritura así: En aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. La gente bienaventurada. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. Encontramos que en los días del Señor Jesucristo hubo muchas personas que rechazaron a Jesús de Nazaret. Pensaban que era un falso profeta, pensaban que engañaba al pueblo y decían: este es un hombre comilón y bebedor de vino y amigo de publicanos y de rameras y de ese tipo de personas de un bajo nivel. Pero era nada menos que el Rey de Israel, el Mesías prometido para el pueblo hebreo. Pero vino en una forma tan sencilla que no podían creer que aquel hombre tan sencillo era el Mesías. Y si alguno se daba cuenta de los grandes líderes de Israel que aquel era el Mesías, no deseaban un Mesías tan sencillo. El sumo pontífice y el Sanedrín completo, compuesto por ancianos de Israel, por personas muy importantes del pueblo hebreo, reconocieron que aquellas cosas que Jesús hacía, nadie las podía hacer si Dios no era con él. Así lo dio a conocer Nicodemo a Jesús de Nazaret. Nosotros sabemos que tú eres enviado de Dios por maestro, porque nadie puede hacer las cosas que tú haces si Dios no está con él. Así es que ellos sabían. Pero por causa de la sencillez de Jesús de Nazaret, un joven carpintero, ellos no podían aceptar lo que estaba sucediendo en el programa de Dios, porque no era de acuerdo a la posición social y la posición eclesiástica que tenía el sumo pontífice y los doctores de la ley y todas aquellas personas que habían estudiado tanto y habían obtenido esos altos grados de teología, altos grados en divinidad, y ahora para que venga un joven carpintero que no ha estudiado a enseñarnos a ellos, eso era una humillación para ellos. Y ellos no estaban de acuerdo con Jesús de Nazaret, aunque veían que Dios estaba con él, y preferían decir que las cosas que Jesús hacía, las hacía por el dedo, por el poder de Belcebú.
En vez de decir, el Dios Todopoderoso está entre nosotros manifestado en simplicidad, en un hombre sencillo, en Jesús de Nazaret. Porque nuestro Dios, siendo tan grande, cuando se manifiesta en la tierra, lo hace en forma sencilla. Y así, como cuando colocó un rey conforme a su corazón sobre el pueblo hebreo, lo tomó de entre las ovejas allá donde estaba como pastor de ovejas, o sea, a David, aquel joven pastor que no había estudiado, y lo ungió el profeta Samuel como rey sobre Israel. Y vino a ser el rey de Israel. Aunque pasó mucho trabajo, después de estar ungido, tuvo muchos problemas, muchas luchas, y se le hizo difícil llegar al trono, pero como había sido ungido para llegar al trono de Israel, Dios estaba con él, y Dios fue el que lo llevó hasta el trono. Solamente obtener la victoria sobre aquel gigante Goliat, eso fue un evento tan y tan grande que todo el pueblo, y aún el rey Saúl, debió reconocer que Dios había ungido a ese joven David como rey sobre Israel. Y qué mejor que un joven sencillo, que no tenía preparación militar para enfrentarse a un guerrero como Goliat. Se enfrentó en forma sencilla, sin armas de guerra, con una honda y una piedra en su honda. Pero Dios estaba con él, porque Dios lo había ungido para ser el rey de Israel. Fue una forma sencilla con David, fue una forma sencilla con Jesús de Nazaret también. Ahora, la bienaventuranza en los días de Jesús, encontramos que era saber quién era aquel joven carpintero de Nazaret. Y nadie podía saber quién era el Hijo sino el Padre, y nadie podía saber quién era el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar, dijo Jesús. Así es que Jesucristo estaba revelando al Padre. Por eso nos dice en San Juan capítulo 1, verso 18, a Dios nadie le dio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le declaró, Él le reveló. Y allí estaba revelando al Padre. Jesús estaba revelando al Padre allí en carne humana, en aquel velo de carne, en donde estaba el Padre celestial manifestado. Y nadie conocía ese gran misterio de la manifestación del Dios Todopoderoso en un velo de carne, en la forma de un profeta, de un hombre. Grande es el misterio de la piedad, dijo San Pablo en 1 de Timoteo capítulo 3, verso 16. Dijo, grande es el misterio de la piedad. Dios ha sido manifestado en carne. Dios se había hecho hombre en la persona de Jesús de Nazaret para llevar a cabo la obra de redención en la cruz del Calvario y así llevar nuestros pecados y morir, ese cuerpo físico, morir por cada uno de nosotros como el sacrificio por el pecado. Ahora, era tan grande la manifestación de Dios en carne humana en la persona de Jesús que no la podían ver la mayor parte de las personas, aún viéndola con sus propios ojos, no la podían entender. Jesús decía, y nadie sabe quién sea el Padre o quién sea el Hijo sino el Padre, y nadie sabe quién sea el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar es una persona bienaventurada a la cual viene la revelación de Dios para entender este gran misterio de la manifestación de Dios en carne humana.
el Señor Jesucristo también les dijo a sus discípulos en el capítulo 13 de San Mateo, capítulo 13, verso 11 en adelante, o verso 10 en adelante, donde dice: entonces, acercándose los discípulos a Jesús, le dijeron: ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo: porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Aquí podemos ver que los misterios del reino de los cielos es concedido conocerlos a un grupo de personas, y a otro grupo de personas no es concedido. Ahora sigue diciendo en el verso 16 de ese mismo capítulo 13 de San Mateo: pero bienaventurados vuestros ojos porque ven, y vuestros oídos porque oyen. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Ahora aquí tenemos la bienaventuranza. Bienaventurados vuestros ojos porque ven, y vuestros oídos porque oyen. ¿Qué estaban viendo ellos y qué estaban escuchando ellos? Ellos estaban viendo la primera venida del Mesías como Cordero de Dios. Ellos estaban viendo a Dios manifestado en carne humana, en el cumplimiento de la promesa mesiánica para aquel tiempo. Y ver a Jesús de Nazaret como el Mesías prometido para el pueblo hebreo era una bienaventuranza. Y oírlo, porque lo estaban escuchando a él, predicando el mensaje correspondiente para aquel tiempo, escucharlo a él era una bienaventuranza. Él estaba dándole a conocer a ellos las promesas correspondientes para ese tiempo y el cumplimiento de ellas a través de él. Por eso fue que cuando él tomó el libro del profeta Isaías, allá en la sinagoga de Nazaret, leyó lo que dice el profeta Isaías en el capítulo 61, y al leer esa escritura en el Evangelio según San Lucas, nos dice cómo fue ese momento tan grande y glorioso e histórico en la vida de Jesús. Dice, capítulo 4 de San Lucas, verso 14 en adelante: y Jesús volvió a Galilea, y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor, y enseñaba en las sinagogas de ellos, y era glorificado por todos. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, porque en aquel tiempo los libros eran en forma de rollo, eran pergaminos, y enrollando el libro lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirle: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Ahora aquí el Señor Jesucristo les está diciendo a ellos que esa escritura que señala que un hombre
estaría ungido con el Espíritu de Dios. Y ese sería el Mesías. Y el profeta Isaías dice, ¿para qué sería ungido ese hombre? Ahora Jesús les dice, hoy se ha cumplido esta escritura. O sea, les está diciendo, el Espíritu del Señor está sobre mí. Él me ha ungido. Y me ha ungido para estas cosas que están prometidas aquí. Y por eso el Señor Jesucristo, encontramos que estuvo en su ministerio haciendo de acuerdo a las cosas que Dios dijo por medio del profeta Isaías que haría el Mesías ungido de Dios. Ahora, todos estaban esperando la venida del Mesías. Y ahora cuando se identifica Jesús como el Mesías prometido, ungido por el Espíritu de Dios, aquí mismo en este pasaje, miren todo lo que aconteció. Dice, y todos daban buen testimonio de él, y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca, y decían, ¿no es este el hijo de José? Ya comenzaron a buscarle, falta. Pero, ¿no es este el hijo de José? O sea, él está diciendo que se está cumpliendo esa escritura en él. O sea, la escritura del ungido del Mesías de Dios. ¿Y no es este acaso el hijo de José? O sea, nos está diciendo que él es el Mesías. Y él es el hijo de José. Ya comenzaron a rechazarlo. Él les dijo, Jesús les dijo, sin duda me diréis este refrán, médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí, en tu tierra. Y añadió, de cierto os digo, que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra. Pero ninguna de ellas fue enviada a Elías. Pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado sino Naamán el sirio. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira, y estaban en la sinagoga sirviendo a Dios y se llenaron de ira por lo que Jesús les estaba diciendo. Y levantándose, le echaron fuera de la ciudad. Se levantaron, detuvieron su servicio religioso y echaron fuera de la ciudad a Jesús. Lo echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos, para despeñarle. Lo iban a tirar por un risco para matarlo, porque pensaban que era un falso profeta, y nunca creyeron que este era el Mesías prometido por Dios para venir, en donde la presencia de Dios, la gloria de Dios, la plenitud de Dios estaría manifestada. Mas él pasó por en medio de ellos y se fue. ¿Cómo lo hizo? Él sabe cómo lo hizo, pero se pasó por en medio de ellos y se fue. Como diríamos nosotros, se les escapó. Pero las intenciones de ellos eran matarlo, porque no creían en él, y era el Mesías prometido para el pueblo hebreo.
Esto nos muestra que cuando Dios cumple lo que Él ha prometido, no todas las personas van a creer. Y no todos los que dicen que sirven a Dios van a creer. Si estas personas estaban en la sinagoga sirviendo a Dios, y el sacerdote estaba allí también, y en vez de decir el sacerdote, bienvenido el Mesías a nuestra sinagoga, lo sacaron de la sinagoga para matarlo, para despeñarlo y salir de él. Bueno, pero bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen, les dijo Jesús a sus discípulos. Hay una bienaventuranza grande para los que pueden ver el cumplimiento de lo que Dios ha prometido para el tiempo en que la persona vive, y los que pueden oír a este mensajero dando a conocer el cumplimiento de las promesas de Dios correspondientes a ese tiempo. No hubo tantas personas en el día de Jesús, pero los que creyeron en Él se mantuvieron firmes en Él. Y miren ustedes, aparecen esas personas como valientes, que se mantuvieron firmes, aunque el sumo sacerdote y los doctores de la ley y los grandes sacerdotes no creyeron en Jesús, sino que lo rechazaron y hablaron mal en contra de Jesús. Con todo y eso, Pedro y los demás apóstoles se mantuvieron firmes, creyendo en Jesús de Nazaret como el Mesías prometido para el pueblo hebreo. Cuando Jesús preguntó, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre?, comenzaron a decir los discípulos de Jesús. Unos dicen que tú eres Elías, otros piensan que tú eres Juan el Bautista, que ha resucitado, y otros piensan que tú eres alguno de los profetas que ha resucitado. Y Jesús preguntó, ¿y ustedes? ¿Quién dicen ustedes que es el Hijo del Hombre? Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en el cielo. No había obtenido esa revelación de esa enseñanza de un seminario, de un instituto, o del sumo sacerdote, o de algún ministro de aquel tiempo. Carne ni sangre. No la habían recibido por la enseñanza de algún hombre, de algún sacerdote, de algún maestro de aquel tiempo, sino del Padre Celestial. Y ahora, Simón Pedro es bienaventurado. Bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Y cuando la persona tiene la revelación divina de lo que Dios está llevando a cabo en el tiempo en que vive, ha recibido del cielo esa revelación divina que lo hace ser bienaventurado. Revelación que no puede ser obtenida por medios humanos, sino divinos. Ahora, la primera venida del Mesías fue la revelación de Dios en carne humana, y los que pudieron recibir la revelación de Dios en carne humana y reconocerla y clamar, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, eran personas bienaventuradas. El resto que lo rechazó no fueron bienaventurados. Más bien el Señor Jesucristo les dijo, si ustedes no creen que yo soy, en vuestros pecados moriréis. O sea que no eran bienaventurados los que no creían en Él. Más bien eran condenados a la muerte. Ahora, eso fue para la primera venida de Cristo, para el cumplimiento de las promesas mesiánicas correspondientes a aquel tiempo como Cordero de Dios. Encontramos también que por medio de la iglesia del Señor Jesucristo, Él en Espíritu Santo ha estado revelándose de edad en edad y de mensajero en mensajero. Y la revelación divina para cada edad ha venido en el tiempo señalado por Dios, por medio del mensajero de cada edad, en el cual Cristo, en Espíritu Santo, ha estado manifestándose. Y los escogidos de cada edad
han recibido del cielo la revelación de Jesucristo para su edad y han sido bienaventurados. Fueron recogidos en la edad que les correspondía. Y así, por 7 edades de la iglesia gentil. Y ahora hemos llegado al fin del tiempo en donde Cristo está llamando y juntando a todos los escogidos por medio del mensaje del evangelio del reino, por medio del mensaje de la gran voz de trompeta, utilizando el ministerio de sus ángeles, que es el ministerio de Moisés y Elías. Cuando se dice el ministerio de Elías y se dice el ministerio de Moisés, no significa que Elías literalmente, el que estuvo aquí en la tierra miles de años atrás, estará nuevamente, y que el Moisés que estuvo allá miles o cientos de años atrás en la tierra será el mismo Moisés que estará acá. Cuando se dice que vendrá Elías, encontramos que cuando vino Elías por segunda vez, el espíritu y virtud ministerial de Elías en Eliseo, y cuando vino por tercera vez, era el espíritu ministerial de Elías en otro hombre, del cual dijo el arcángel Gabriel al sacerdote Zacarías que tendría un hijo y sería profeta del Altísimo y vendría con el espíritu y virtud de Elías, pero se llamaría Juan. O sea que el arcángel Gabriel le dice a Zacarías que vendría con el espíritu y virtud de Elías, pero se llamaría Juan, porque cuando se promete la venida de un profeta que ya vino en el pasado, es el espíritu ministerial de ese profeta viniendo en otro hombre. Por eso es que cuando Dios le dijo al profeta Elías allá en el monte Sinaí, donde fue Elías huyendo de Jezabel que lo quería matar, Dios le dijo al profeta Elías: ve, regresa y unge a Hazael por rey de Siria, a Jehú por rey de Israel y a Eliseo por profeta en lugar tuyo. Y descendió el profeta Elías del monte Sinaí, y cuando regresaba a la tierra de Israel se encontró con Eliseo, que no era un sacerdote, sino que era un hombre del campo, un agricultor, el cual estaba arando con 12 yuntas de bueyes, y tiró su capa sobre él. Y Eliseo siguió a Elías y le dice: permíteme despedirme de mi familia. Y Elías le dice a Eliseo: ¿pero qué te he hecho yo a ti? Dios estaba obrando con Eliseo. Fue Eliseo a despedirse de su familia y mató a los bueyes y los cocinó, o los asó, o los cocinó con el arado, y dio a comer a todas las personas, a todos los que estaban trabajando. Y luego se fue con las manos vacías con Elías. Se fue con Elías como siervo, como servidor de Elías. Esa era una posición más alta que la que tenía el rey. Ahora, Eliseo había sido escogido por Dios desde antes de la fundación del mundo para ser profeta en lugar de Elías. Encontramos que cuando Elías fue transportado al cielo, quedó Eliseo
en lugar de Elías. El manto de Elías cayó, Eliseo lo tomó y abrió nuevamente el Jordán como lo había hecho Elías. Y los hijos de los profetas que estaban al otro lado dijeron: el espíritu de Elías ha venido sobre Eliseo. Y era cierto, pues Eliseo había dicho, cuando Elías le dijo: yo me tengo que ir, pide lo que tú quieras y te será concedido. Eliseo le dijo: pues yo quiero una doble porción del espíritu que está en ti. Elías le dice: cosa difícil has pedido. Era más fácil que Eliseo pidiera ser multimillonario, ser el hombre más rico en la tierra de Israel, que pedir la doble porción del espíritu que estaba en Elías. ¿Y por qué era una cosa tan? Porque Dios no envía un profeta cuando la persona, o cuando las personas quieren que Dios envíe un profeta. Y Dios no envía un profeta o levanta un profeta cuando una persona dice: yo quiero ser un profeta. Y con esto que está diciendo Eliseo, él está queriendo ser un profeta con el ministerio noble de Elías. Quiere ser el profeta sucesor de Elías, pero con una doble porción del espíritu que estaba en Elías. Y Dios no envía un profeta cada vez, sino de edad en edad y de dispensación en dispensación. Pero para esta ocasión Dios le había dicho a Elías: ve y unge a Eliseo en lugar tuyo. O sea, unge a Eliseo para que sea el segundo Elías. Y cuando se fue Elías, miren, no había ungido a Hazael por rey de Siria, y tampoco había ungido a Jehú por rey de Israel. Pero Dios le había dicho a Elías que lo hiciera, y lo había hecho. ¿Por qué? Porque eso correspondía para el espíritu ministerial de Elías en su segunda manifestación, aunque se lo estaba diciendo a Elías en su primera manifestación. Toda promesa que Dios le haya dado al espíritu ministerial de Elías o al espíritu ministerial de Moisés y no haya sido cumplido en el pasado en ninguna de las manifestaciones anteriores, se cumplirá en su última manifestación. Ahora, cuando Eliseo ungió a Hazael, cuando le dijo que sería rey de Siria, y luego cuando envió a uno de sus siervos, a un profeta o a uno de los hijos de los profetas, cuando le envió con la botija de aceite para que ungiera a Jehú por rey de Israel, allí estaba Elías cumpliendo la comisión divina que le había sido encomendada en el monte Sinaí. Así es que podemos ver que cuando Dios le da una comisión a un ministerio, la cumple en alguna de sus manifestaciones. Si tiene Dios para ese ministerio 5 manifestaciones, entonces en una de esas 5 manifestaciones va a ser cumplida la orden divina. Encontramos que así aconteció con el profeta Eliseo. Y fue Elías, fue el espíritu y virtud de Elías en una doble porción en Eliseo. Luego la tercera ocasión en que el espíritu y virtud de Elías fue manifestado fue en Juan el Bautista. Estaba prometido para el pueblo hebreo que Elías vendría. Y vino Elías, e hicieron de él todo lo que quisieron hacer, dijo el Señor Jesucristo. Y cumplió así lo que tenía que ser hecho: prepararle el camino
al Señor en su primera venida. Luego, la cuarta ocasión para la cual está prometido el espíritu y virtud de Elías es para el fin del tiempo, para precursar la segunda venida de Cristo. Y ya se cumplió. Vino William Marion Branham con el espíritu y virtud de Elías y precursó la segunda venida de Cristo. El mensaje traído por William Marion Branham es el que presenta al pueblo e introduce al pueblo la segunda venida de Cristo. Es el que presenta al pueblo de Dios todos los pormenores de la segunda venida de Cristo. Y le anuncia al pueblo todo lo relacionado a la segunda venida de Cristo y le alerta que estén preparados, porque el cumplimiento de su venida será en simplicidad, en forma sencilla. Cuando se dice la venida de Elías, miren ustedes, es el espíritu que estaba en Elías en otro profeta. Ahora, el Espíritu de Cristo, el Espíritu Santo, el ángel del pacto, para el fin del tiempo está prometido venir, manifestado en el cumplimiento de la venida del ángel del pacto, no como Cordero de Dios, sino como el león de la tribu de Judá, como Rey de reyes y Señor de señores, en su obra de reclamo. El mismo ángel del pacto que estuvo velado en carne humana en aquel cuerpo de carne llamado Jesús de Nazaret. También está anunciado que Moisés regresará, siendo Moisés o el ministerio de Moisés uno de los dos olivos y de los dos candeleros de Apocalipsis capítulo 11, verso 3 en adelante, y Zacarías capítulo 4. Cuando se dice que volverá Moisés, es el espíritu ministerial de Moisés en otro hombre, con un mensaje dispensacional, porque el ministerio de Moisés es dispensacional. Y el mensaje que trajo Moisés, que fue el mensaje de la ley, es un mensaje dispensacional. Y es el único ministerio que puede tornar el pueblo hebreo a Cristo, porque es el ministerio que le trajo al pueblo hebreo el mensaje de la ley y los colocó en la dispensación de la ley. Por lo tanto, es el único que los puede cambiar de la dispensación de la ley a la dispensación del reino. Ningún otro ministerio puede hacer esa labor. Por eso es que para el fin del tiempo tenemos la promesa de la venida de los dos olivos, de la venida de Moisés por segunda vez y de la venida de Elías por quinta vez. O sea, el espíritu y virtud de Moisés por segunda vez y el espíritu y virtud de Elías por quinta vez en el ángel del Señor Jesucristo, en otro hombre que será ungido con ese espíritu para traer la palabra de Dios, el mensaje del evangelio del reino. El ángel del Señor Jesucristo, ungido por Cristo, por el ángel del pacto, dándonos su mensaje final, el mensaje de la gran voz de trompeta, o trompeta final, que es el mensaje del evangelio del reino, revelándole al pueblo de Dios el gran misterio de la venida del ángel del pacto, de la venida de Cristo como león de la tribu de Judá, como Rey de reyes y Señor de señores en su obra de reclamo. Y en este planeta Tierra, conforme a la promesa divina, habrá personas bienaventuradas que lo podrán ver en su medida y lo podrán escuchar, dándonos a conocer los misterios del reino de Dios. Los misterios del reino de Dios que
en la dispensación del reino son abiertos para nuestro regreso a la vida eterna, para así nosotros recibir la transformación de nuestros cuerpos y luego ser raptados conforme a la promesa divina, y en el glorioso reino milenial reinar con Cristo 1000 años y luego por toda la eternidad. Conforme a la promesa divina, los escogidos son llamados y juntados con el mensaje de gran voz de trompeta bajo el ministerio de los ángeles del Señor, bajo el por segunda vez, y el ministerio de Elías por quinta vez. Y las cosas que ellos tenían que hacer, que les fueron encomendadas y no fueron cumplidas, serán cumplidas en este tiempo final, bajo el ministerio de Moisés y el ministerio de Elías. Ahora hemos visto estos misterios del reino de Dios y hemos visto lo sencillo que son estos misterios, porque son sencillos cuando ya son abiertos al pueblo de Dios. Mientras no son abiertos, nadie los puede comprender. Y por cuanto no los pueden comprender, entonces esperan literalmente que regrese Elías y esperan que literalmente regrese Moisés. Pero podemos ver que es el espíritu y virtud de Moisés viniendo por segunda vez en otro hombre, y el espíritu y virtud de Elías viniendo por quinta vez en otro hombre. Y ese hombre, conforme a la promesa divina, es el ángel del pacto. Es el hombre en donde el ángel del pacto estará manifestado. Es el ángel del Señor Jesucristo. Es el ángel que sube de donde nace el sol, que aparece en Apocalipsis capítulo 7, el cual viene con el sello del Dios vivo. ¿Cuál es el sello del Dios vivo? El Espíritu Santo. Ese ángel mensajero que viene con el Espíritu Santo es el que llama y junta 144,000 hebreos y los sella en sus frentes con el sello del Dios vivo. Y luego en Apocalipsis capítulo 14 aparecen ya sellados en sus frentes con el nombre del Padre Celestial escrito en sus frentes y con el nombre del Cordero. Y así es como Cristo lleva a cabo su obra en el fin del tiempo, ungiendo a otro hombre, porque ya Él ha ungido a muchos hombres, muchos profetas en las edades pasadas y en las dispensaciones pasadas, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento. Pero Él, conforme a su promesa, ungirá a su último ángel mensajero, a su último profeta mensajero, con el espíritu y virtud de Elías por quinta vez y de Moisés por segunda vez. Es Cristo, el Espíritu Santo, ungiendo un hombre en el fin del tiempo. Y son bienaventurados todos los que en el fin del tiempo estarán viendo a Cristo ungiendo a ese hombre y usándolo con el ministerio de Moisés y Elías. Y así, llamando y juntando a todos los escogidos y dándole a conocer a todos los hijos de Dios las cosas que deben suceder pronto. Pues esta es una de las promesas divinas hechas por Cristo. Aquí en Apocalipsis capítulo 4, verso 1 dice: sube acá y yo te mostraré las cosas que han de suceder después de estas. ¿Quién dice esto? Cristo. Cristo, con esa voz como de trompeta, es el que dice estas cosas. Dice: después de esto miré, y aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo: sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y ahora
vamos a ver cómo es que Él da a conocer estas cosas. Apocalipsis 22, capítulo 22, verso 6, encontramos la forma que Él usa para dar a conocer estas cosas que Él prometió. Y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas. Y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. ¿Cómo las da a conocer? Enviando a su ángel mensajero, a su último profeta mensajero, que viene con el espíritu y virtud de Elías, para dar a conocer estas cosas que deben suceder. Por eso en Apocalipsis capítulo 22, verso 16, también nos habla de su ángel, nuestro Señor Jesucristo, y nos dice, yo, Jesús, he enviado mi ángel para dar testimonio de estas cosas en las iglesias. Para eso es que nuestro Señor Jesucristo envía su ángel mensajero, su último profeta mensajero, con el doble ministerio de Moisés por segunda vez y de Elías por quinta vez, para dar testimonio de estas cosas y así darle a conocer a todos los hijos de Dios las cosas que deben suceder pronto. Y en la tierra habrá gente bienaventurada que podrán ver lo que está Dios llevando a cabo y podrán escuchar el mensaje final de Cristo por medio de su ángel mensajero. Y se repetirán nuevamente las palabras de Cristo para esas personas. Bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen, porque muchos de los profetas y de los justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Le preguntaron a Jesús, ¿por qué les hablas por parábolas? Porque a vosotros es concedido conocer los misterios del reino de Dios, mas a ellos no es concedido. La Biblia, para muchas personas, y principalmente el libro del Apocalipsis, es un libro que no lo pueden entender, porque está escrito en forma parabólica, o sea, está escrito en símbolos, es un libro simbólico, pero esos símbolos tienen un significado, y el significado de esos símbolos le es dado a conocer a los escogidos de Dios en el fin del tiempo, para que sepan las cosas que deben suceder, las cuales están aquí escritas en forma simbólica. Pero bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. Estamos viviendo en el tiempo más importante del programa divino, donde se cerrará el programa divino con una gran cosecha de hijos e hijas de Dios, siendo transformados en el fin del tiempo y regresando a la vida eterna con cuerpos eternos, porque son gente bienaventurada. Esa es la gente bienaventurada. La bienaventuranza no consiste en los bienes materiales que una persona puede tener. Consiste en ser un escogido de Dios, que en el tiempo en que le ha tocado vivir puede ver el cumplimiento de lo que Dios ha prometido y puede escuchar el mensaje de Dios correspondiente a ese tiempo, dando a conocer esos misterios divinos. Esa es la gente bienaventurada. ¿Y dónde están esos bienaventurados en este tiempo final? Aquí estamos, presentes en el fin del tiempo. Somos gente bienaventurada. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde y que pronto
todos ustedes sean transformados y yo también, porque somos gente bienaventurada. Muchas gracias por vuestra amable atención y que las bendiciones del ángel del pacto sean sobre cada uno de ustedes y sobre mí también. En esta noche me acompaña mi esposa Erika y América también y mi hija Dorcas. Vamos a pedirles que se pongan en pie. Les den un saludito, Erika, Dorcas. América no quiere saludar porque ella quiere que la traigan acá. Algunas personas piensan que los mayores son los listos, pero miren ustedes cómo no quería saludar allá para venir acá, para saludar desde acá. Dale un saludito a todos, ¿saben? Y un besito para todos. Y una guiñadita para todos. Y ahora, más guiñadita, otra guiñadita. Otra guiñadita, ahí. Y para los cachorritos, un saludito. Con las dos manos. Con esta también. Con las dos. Ahí, bien alto. Y besito para los cachorritos, besitos. Tírenle besito a los cachorritos. Y para los cachorritos, dile cómo hace un león. A los cachorritos. Otra vez dile cómo hace un león. Ahora dile besito y ya te vas. Tírale besito y ya nos vamos. Ahí. Y ahora bien y nos vamos. Dile bien. Bueno, que Dios te bendiga, Erika, América y Dorcas, y que Dios les bendiga a cada uno de ustedes también, y a los cachorritos aquí también presentes, a los cuales América les dio un saludito también, y adelante, viendo y escuchando lo que desearon ver y escuchar los apóstoles, los 7 ángeles mensajeros, y la iglesia del Señor Jesucristo, de las 7 edades de la iglesia gentil, y también del tiempo de los primeros apóstoles, y también los profetas del Antiguo Testamento, y todos los creyentes en Dios del Antiguo Testamento. Que las bendiciones del ángel del pacto continúen con cada uno de ustedes, y les llene cada día más y más de más conocimiento del programa divino que corresponde a nuestro tiempo. Dejo con nosotros nuevamente a Andrés Cruz Gallego para continuar y finalizar en esta noche nuestra parte, dándole gracias a Dios por sus bendiciones. Con nosotros, Andrés Cruz Gallego. Y muchas gracias también aquí a Mario Elizondo y a su esposa, y por la invitación que me hicieron para estar aquí en esta noche. Aprecio mucho esa invitación y le doy gracias a Dios por esta oportunidad que me ha dado de estar con ustedes aquí, en donde siempre me he sentido muy bien y donde siempre Dios me ha dado palabra para todos ustedes. Palabra que queda grabada para todo el cuerpo místico de Cristo de nuestra edad. En esta noche salieron algunas cositas ahí a la ligera, sí, pero salieron algunas cosas muy importantes, las cuales a medida que vayan escuchando otras conferencias de aquí en adelante las van a ver un poquito más claras, y vamos a cada día tenemos que entender que Dios, así como hace con el sol,
Miren ustedes, cuando comienza un día, no comienza con el sol candente, sino que comienza la luz suave, va amaneciendo más luz y más luz, hasta que se llega al mediodía, en donde quema el sol. Y así es en lo espiritual. En el nuevo día de la dispensación del reino, va saliendo más luz y más luz, y vamos viendo más y más claro cada día todas las cosas que Dios nos ha prometido en su palabra. Por eso es que se requiere que siempre estemos escuchando la palabra, porque eso es estar viendo la luz cada día o durante el día de la dispensación del reino, viéndola a medida que va aumentando la luz. Y sobre un solo tema, en cada mensaje podemos encontrar más y más luz, solamente sobre un solo tema o sobre una sola cosa. Y así, sobre todas las demás cosas, a medida que van siendo predicados más mensajes, va llegando más luz acerca de todas esas cosas. Esa es la forma para recibir la luz de la palabra revelada para todos nosotros. En cada mensaje hay más luz, y más luz sobre cada cosa del programa de Dios. Bueno, eso es bueno saberlo para así entender que en cada ocasión que uno ve un video o escucha una cinta magnetofónica o lee un folleto, va a encontrar más y más luz acerca de lo que ya ha escuchado anteriormente, y va enriqueciendo con luz divina el conocimiento suyo en cuanto a las cosas de Dios. Bueno, vamos a dejar por aquí, Andresito. Sobre eso yo creo que sería un buen tema para hablar, cómo se va enriqueciendo el conocimiento nuestro con la palabra de Dios a medida que la vamos recibiendo. Bueno, que Dios le bendiga, Dios le guarde, y con nosotros Andrés Cruz Gallego. Muchas gracias y buenas noches. Gracias.